sí vemos algo, que es una tendencia. Que Leonel Fernández es el único que viene creciendo, señores, creciendo continuamente. De Leonel no irse en la primera vuelta, Leonel quedará en primer lugar, el PRM en segundo lugar y el PLD en tercer lugar. Graben este programa. Eso no es muy... Que no vemos a un Leonel Fernández cometer ningún error político, como lo cometido por papá, cuando le llevaba más de 20 puntos a Danilo Medina. Pero el presidente tampoco no se equivoca, ¿eh? El presidente Abinader no. No, pero va en picada libre, porque él viene de un 52 y ahora mismo no llega a un 40. En Propuesta Semanal contamos con la participación del doctor José Manuel Jerez. Él es abogado, es del equipo de voceros de la Fuerza del Pueblo. Ha sido invitado en el pasado con mucha frecuencia aquí en el Telematutino. Cuando hay problemas constitucionales o administrativos, siempre le echamos mano para ayudarnos a entender algunas cuestiones. Buenos días, José Manuel. Encantado. Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por esta invitación. Y, por supuesto, antes que nada, las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Banilejas y que a esta hora de la mañana entona muy bien. Yo estoy seguro que todo el auditorio ya se tomó su tacita de café en su hogar. Y nos acompaña remoto Ana Patricia Núñez Fernández. Le damos un saludo, Ana Patricia, saludos, un saludo fraternal. José Manuel, tenemos muchos temas en la parte política. Vamos a hablar, te voy a hacer como muchas preguntas en una, o una en muchas. Tenemos el tema de la guerra de encuestas que siempre sucede previo a las elecciones, que en unos casos pues favorece grandemente al PRM, en otras mantiene muy pegados PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, por una parte eso, y por otra parte, muchas personas se cuestionan sobre el papel que Leonel Fernández jugaría de ganar las elecciones presidenciales, ya que durante 20 años gobernó el país. ¿Qué de nuevo tendría que ofrecer? Pero Leonel Fernández fue quien modernizó. Pero primero vamos para la parte de las encuestas, que a la gente siempre le interesa mucho esa parte. No, las encuestas, yo te voy a hacer llegar un artículo que yo escribí en mi columna semanal de Acento, que yo me refiero a lo que son las encuestas. Las encuestas, cuando tú me traigas la última encuesta, que ahí es donde la encuestadora se juega su prestigio. Pero tú dices la última antes de la elección. La última antes de la elección. Después todo eso es para posicionar. Ahora, los partidos y los empresarios también mandan a hacer encuestas, que son encuestas que tienen que darle los datos ciertos, o sea, con un trabajo científico de campo. Lo que muestran esas encuestas es que a la fecha, hay un empate técnico entre el presidente de la República y el presidente Leonel Fernández. Hay un empate técnico. Pero el problema, José Manuel, es que eso no es lo que dice Galo y lo que dice Mark Penn, que son las 2 encuestas que tienen mayor credibilidad. Pero tú recuerdas que la Galo, un año antes de las elecciones del 2016, le dio a Guillermo Moreno 23 puntos. ¿Y cuánto sacó Guillermo Moreno? 1. Entonces, Ramón, eso te confirma a ti lo que yo acabo de decir. Y no es porque las encuestas sí son científicas y son creíbles, pero los datos, ellos no dan los datos verdaderos. O sea, el gobierno que dispone de alrededor de 8.000 millones de pesos, el presupuesto más alto que ha habido en la dirección de comunicación, en todos los gobiernos que ha habido en la historia republicana. Oye, con ese dinero es que tú ves que te saturan el país entero de publicidad, a los periodistas le dan contratos multimillonarios para tenerlo de su lado, etcétera, etcétera. Y cuando tú quieres ceñirte a la verdad, pues
te amenazan con quitártelo. Imagínate cuando tú de ahí es que tú pagas todo tu gasto de tuyo y todo. Entonces, eso es lo que sucede. Pero la verdad es esa. Y lo que tenemos que mirar en las encuestas, que ahí todas, si nos ponemos a analizar todas las encuestas, sí vemos algo, que es una tendencia. Que Leonel Fernández es el único que viene creciendo. Señores, creciendo continuamente. Y debo decir lo siguiente, si se sigue esa tendencia de Leonel no irse en la primera vuelta, Leonel quedará en primer lugar, el PRM en segundo lugar y el PLD en tercer lugar. Graben este programa. Eso no es muy... No, por suerte esto sube a YouTube. Sí. Ya esto sube al canal de YouTube. No, si se sigue esa tendencia de crecimiento, señores, Leonel viene de un 8 y ya está colocado en un 37%. Y sigue esa tendencia de crecimiento. Todas las encuestas, todas, la Gallup, todas, muestran esa tendencia de crecimiento del doctor Leonel Fernández. Y si a casi un año de las elecciones presidenciales, esa tendencia se mantiene, Leonel Fernández, si no se va en la primera vuelta, queda en primer lugar para el balotaje. Y no vemos razones por qué no seguir esa tendencia, porque no vemos a un Leonel Fernández cometer ningún error político, como lo cometido por papá, cuando le llevaba más de 20 puntos a Danilo Medina. Pero el presidente tampoco no se equivoca, ¿eh? El presidente Abinader no. No, pero va en picada libre, porque él viene de un 52 y ahora mismo no llega a un 40. O sea, quien viene bajando de 52 a cerca de un 40 es el presidente de la República. El único que está creciendo es Leonel Fernández. Y si sigue esa tendencia, eso es lo que va a suceder en mayo. O sea, obviamente que el panorama económico ha afectado al gobierno y fallos en algunas áreas, que tú inclusive creo que escribiste un artículo de que el PRM no estaba preparado no se preparó gerencialmente para gobernar, pero hasta ahora no hemos escuchado del doctor Leonel Fernández propuestas, sino él sí está jugando hasta ahora a criticar y atacar los flancos débiles del gobierno, pero hasta ahora no hemos visto propuestas. Lo que pasa es que ya el pueblo dominicano conoce quién es Leonel Fernández en el ejercicio del poder. O sea, Leonel Fernández, con menos de la tercera parte del dinero que esta gente ha cogido en préstamo en 3 años, Leonel hizo el país con menos de la tercera parte. Esta gente van en 3 años 30,000 millones de dólares en préstamo y no tienen una obra que presentarle al país. Entonces, ¿qué han hecho con ese dinero? En el primer periodo de gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, cuando Leonel Fernández salió del gobierno, dejó la deuda externa menor de cómo la encontró, menor. Y del 2004 al 2012, Leonel Fernández cogió en préstamo menos de 8,000. Ya estos van en 3 años por 30,000. Y con eso te hizo el metro, te hizo el ITLA, te hizo todos los hospitales importantes. Inclusive el mismo hospital que ahora se quiso para presentarle al país como una obra hecha por este gobierno, que se inauguró para presentar esa obra, ese hospital, el Mario Tolentino Dip, ese hospital fue iniciado en el 2010 por Leonel Fernández, faltándole mucho menos de 2 años para terminar su periodo constitucional, que esa obra no se podía terminar en menos de 2 años, pero la dejó iniciada y era deber del gobierno entrante darle continuidad a esa obra. Pues no lo hicieron, entonces vino el actual gobierno
terminó exteriormente la obra y la quiere presentar al país como una obra que está ya totalmente acabada. Pero que lleve a alguien, un enfermo, allá a ese hospital, no está en funcionamiento. Y ya la inauguraron. Pero eso llora ante la presencia de Dios. Alrededor de 30,000 millones de dólares. Pero ¿y dónde está ese dinero? Claro, sabemos que una parte de ese dinero lo tiene en el Banco de Reserva y en el Banco Central para ver cómo puede revertir este asunto, este derrumbe que tiene a pepeletazo limpio, porque olvídate que nadie se llame a engaño. Todo ese, y todavía quieren seguir cogiendo prestado, con miles y miles, cientos de miles depositados en el banco de Reserva y en el Banco Central. Quieren seguir tomando prestado. ¿Pero con qué objetivo? De imponerse a base de pepeletazo limpio y ganar las elecciones. Pero aquí ya el pueblo ha demostrado que cuando el pueblo dice no, es no. Y ya la experiencia reciente lo demuestra. Y ya este gobierno, este desgobierno ya fue desechado por este pueblo. Ana Patricia, nos quedan unos minutos si tú tienes alguna otra pregunta. No, me llamó mucho la atención, José Manuel, el hecho de que dijeras que el pueblo conoce realmente a Leonel Fernández, y es así. Pero siempre es bueno saber que los panoramas cambian. El país que dejó Leonel no es el país que está actual, entonces hay cosas nuevas que deben de proponerse. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el partido? ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Cuáles son los planes que tienen antes de las elecciones también? Muestran nuevas caras al país. También se desechan caras viejas que a lo mejor no tienen buena, vamos a decir, buena fama. Háblanos un poco sobre eso. Ana Patricia, un médico se prepara para atender pacientes. Un ingeniero se prepara para hacer edificaciones, construcciones. Y así nos vamos especializando. Leonel Fernández se preparó desde joven, se formó como político, se formó como estadista en lo académico y en lo práctico. Ya la gente sabe que un gobierno de Leonel Fernández es un gobierno que inevitablemente va primero a enderezar todos estos entuertos, todas estas improvisaciones, todas estas imprevisiones, porque es que esta gente llegaron ahí, pero han cedido todas sus competencias, han delegado todas sus competencias a sectores para que administren la cosa pública. O sea, ellos no están, ¿por qué? Porque no estaban preparados para gobernar. Pero ya Leonel Fernández tiene una impronta, una formación, una experiencia. Aquí, este país es el único que sale ganando con que Leonel Fernández vuelva a administrar la cosa pública. Porque sus obras están ahí, son tangibles. Sus obras, esta obra, vuelvo y te reitero, aquí no había constitución, porque tal como dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, en su artículo 16, una sociedad donde no estén establecidos la garantía de los derechos fundamentales carece de constitución. Lo que había antes de esta constitución del 2010 eran textos programáticos. La garantía por primera vez aparece en esta constitución, de los artículos 68 al 72. De los artículos 37 al 67, vemos ese amplio catálogo, nunca visto, de derechos fundamentales. Pero vemos también, del 68 al 72, las garantías para proteger esos mismos derechos, que ninguna otra constitución tenía esa garantía. Entonces, en virtud de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, aquí en República Dominicana vino a haber constitución a partir
del gobierno de Leonel Fernández. Volvemos después de esta pausa comercial. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado José Manuel Jerez, quien es abogado y miembro del bloque de voceros de la Fuerza del Pueblo. Hay un tema de debate que incluso se manifestó con un comunicado que entregaron a la Junta Central Electoral un grupo de partidos encabezados por la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, y que fue la famosa admonición de la Junta Central Electoral llamando a capítulo a los partidos a que tenían que retirar las vallas, los afiches, que no podía haber mítines ni de ese tipo de cosas en la precampaña. Hay en esto, parece que hay argumentos jurídicos, argumentos constitucionales. Y yo quiero comenzar para que tú nos expliques, porque se dice que los derechos fundamentales que establece la Constitución, eso para los que no somos abogados, afortunadamente, ¿qué son los derechos fundamentales que establece la Constitución? Los derechos fundamentales no son más que derechos humanos reconocidos por la Constitución de los Estados, así como por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a analizar los derechos fundamentales, específicamente lo establecido en la Constitución de la República Dominicana, no solamente debemos ceñirnos a ese amplio catálogo que esa Constitución nos trae, que son los artículos que van del 37 al 67, sino que también nosotros, dentro de eso cabe, porque tienen igual rango constitucional, en virtud de la misma Constitución, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. O sea, todas las decisiones que en materia de inconstitucionalidad da el Tribunal Constitucional vienen a formar parte de la Constitución. Pero más aún, la Convención Americana de Derechos Humanos forma parte también de la Constitución, asimismo como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que se habla de observar no solamente la Constitución, sino el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está compuesto por la Constitución, las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional en virtud del artículo 184 de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, que ese acto administrativo, ese comunicado de advertencia o admonición, viola en su artículo 23, que es de aplicación directa e inmediata. Esa convención es de aplicación directa e inmediata en virtud de lo que establece el artículo 74 de la misma Constitución y también las mismas decisiones de la Corte Interamericana. O sea, que es a la luz del bloque de constitucionalidad que nosotros debemos estudiar eso. Visto desde un punto de vista más entendible, significa que la Junta no puede prohibir la colocación de afiches ni la celebración de mítines, porque eso ya la Constitución lo prohíbe. No. Una ley que, como todos sabemos, su origen, que fue hecha a la carrera para impedirle... La ley de partidos. Sí. Eso fue una ley que fue hecha a la carrera. Por eso el Tribunal Constitucional ha venido anulando artículo por artículo esa ley porque choca frontalmente con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad. Entonces, en virtud de dos artículos que permiten y prohíben la propaganda política en periodo de precampaña, esos dos artículos, el 43 y el 44, fueron extirpados del ordenamiento jurídico por una acción de inconstitucionalidad. Ahí está la sentencia, la 441 del 19 y la 52 del 22, pero más aún, antes en el 2015, ya sobre esos derechos de expresión y de reunión,
ya el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado, porque de lo que se trata es de lo siguiente: los derechos políticos y el derecho de expresión y difusión del pensamiento es un derecho político y un derecho civil, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos, son, además de universales, son indivisibles, interdependientes y progresivos. José Manuel, pero entonces, y en los países donde se limita la campaña a determinados periodos, es que en sus constituciones no hay ese amplio catálogo de derechos fundamentales. No, no existe. O sea, porque según la Declaración del Hombre y del Ciudadano del 1789, en su artículo 16 establece que en una sociedad donde no estén establecidas las garantías a los derechos fundamentales, no hay constitución. O sea, aquí vino a haber constitución a partir del 2010. A partir del 2010 es que la República Dominicana, con esta constitución, que según los más brillantes expertos en derecho constitucional, es la más avanzada de toda Iberoamérica. Porque la constitución del profesor Juan Bosch era una constitución que era un texto programático, una carta política que le daba mandato al legislador para que regulara mediante la ley, pero esta no, esta es una constitución que se aplica directamente, es una norma jurídica de aplicación directa e inmediata. José Manuel, y habiendo juristas tan brillantes como el propio presidente de la Junta Central Electoral, ellos no sabían que esos artículos, porque ellos se refieren al artículo 44 en su admonición, es decir, ellos no sabían que esos artículos habían Pero sido... naturalmente que sí, naturalmente que sí, sabían que también esas sentencias estaban. Y le hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, especialmente a su presidente, que tiene ya un prestigio ganado en esta sociedad. Porque lo hizo muy bien en el Tribunal Superior Electoral. Y enfrentó al poder en aras de que se respetara la Constitución. Entonces, le hacemos un llamado para que, al igual que hizo en su debido momento, no se deje presionar, porque esto es un asunto evidentemente, que es un asunto que está dirigido por instancias políticas a otro nivel. Pero ellos no pueden retener los recursos de los partidos. Pero ya el tribunal ya... Ah, también. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, el Tribunal Superior Administrativo claramente estableció que eso rompía muchísimo e inaplicó por vía difusa ese criterio que tiene, que aunque no tiene ese carácter, pero sí da las orientaciones, porque cualquier decisión que se recurra ya va a establecer ese mismo precedente. Pero si usted se lee las sentencias, porque fíjese qué es lo que sucede, Ramón. Las sentencias tienen tres partes. Está la ratio decidendi, está la obiter dicta y está el dicto de la sentencia. En el dicto es que está la cosa juzgada. Pero si usted se lee la ratio decidendi de esa sentencia anularon completamente tanto los artículos 43 como los artículos 44 de la ley 3318 sobre el partido. Yo creo que está ya suficientemente claro. Adelante, Ana Patricia. Hola, doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Ana Patricia. Un fuerte abrazo. Igualmente para usted. Doctor, En este punto de la campaña política, como se encuentra el escenario, usted que es un experto
hablando de todos estos temas, vamos a ver, denos al pueblo dominicano un pequeño briefing sobre cómo usted ve que se va desenvolviendo la campaña, cómo se encuentran los posicionamientos de los partidos y demás. Bueno, la Junta Perdón, Central especialmente se me permite agregar que ya el presidente Abinader ya dijo lo que todo el mundo sabía que iba, que él se va a repostular. Obviamente que va a la reelección. O sea, que ahora mismo el escenario político está bastante definido. Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, Abel Martínez, PLD, y Luis Abinader se supone que ganará para ser la figura que va por el PRM. Bueno, la campaña hasta ahora, se está desarrollando con toda normalidad. El único clavito en el zapato lo viene a poner este comunicado de admonición que ha emitido la Junta, que nosotros esperamos que la Junta Central Electoral, en virtud de ese pedimento que se le ha hecho bien motivado, pues revoque esa decisión, que chequee, que vea que sí, que existen las sentencias, que son vinculantes, que choca inclusive con el artículo 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que es de aplicación directa e inmediata en virtud de lo que establece el artículo 74 de la Constitución, y que chocan con una serie de principios que son los que le dan sostén y vida al sistema democrático. Porque, como le decía, ingeniero, la libertad de expresión y de reunión son derechos de primera generación, porque existen derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los de segunda, los derechos sociales, económicos y culturales, y los de tercera generación, los derechos ambientales, etc. Pero esos primeros derechos, que fue por lo que primero se luchó y se derramó tanta sangre, que son derechos políticos. ¿Por qué? Porque el derecho político, que es el derecho al voto, el derecho a expresarte, el derecho a reunirte, esos derechos son los derechos embrionarios de todos los demás derechos, porque son los que están llamados a ser la mayoría para establecer los poderes constituidos del Estado. Entonces, el legislador, por eso es que el constituyente, cuando se trata de esos derechos, ha sido muy celoso y le ha dejado muy poco margen al legislador ordinario para que mediante una ley lo pueda regular, una ley orgánica lo pueda regular. Fíjese bien, regular. Eso no quiere decir limitar los derechos, ni mucho menos anularlos. Hay que interpretar muy bien eso. El artículo 74.2 de la Constitución, al igual que el artículo 40.15 que establece el principio de razonabilidad de la ley, es muy claro en cuanto a eso. Y por eso es que el Tribunal Constitucional declaró, extirpó del ordenamiento jurídico esos dos artículos que ahora la Junta Central Electoral se fundamenta para emitir este comunicado. No, nosotros esperamos que se imponga el buen juicio, que impere el derecho, y es de humano errar que la Junta, cuando emita su nueva resolución, deje sin efecto la misma, porque debemos decirle que la Fuerza del Pueblo en ningún momento va a desacatar ninguna decisión que emane del cumplimiento directo de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Muy bien, buen vocero, se ha gastado la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias, Jerez. Nos veremos pronto. Gracias a ustedes. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.